La norma oficial mexicana 046 establece los criterios para la prevención y atención de la violencia sexual, familiar y contra las mujeres. La norma 046 define la violencia sexual como cualquier otro acto sexual no deseado. También considera que los casos de violencia sexual son de urgencia médica y tienen que ser atendidos de inmediatamente. Para atender la violencia sexual hay que promover estilos de vida saludable, hay que tener probables casos de violencia familiar o sexual y también hacer registros y anotaciones para considerar los correspondientes intervenciones a la persona de salud. La norma 046 establece los lineamientos que se deben seguir las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, para la atención de víctimas de violencia familiar, sexual y contra las mujeres en México. Su objetivo principal es garantizar que quienes han sufrido este tipo de violencia reciban atención médica inmediata y gratuita, además de proporcionar acceso a métodos de anticoncepción de emergencia en casos de agresión sexual. Asimismo, la norma permite la interrupción legal del embarazo cuando la gestación es producto de una violación, sin que sea necesario presentar una denuncia previa en el caso de menores de edad. Para las personas adultas basta con la firma de una solicitud bajo protesta de decir verdad. Esta normativa también establece protocolos para la detección y prevención y atención integral de la violencia, además de exigir la capacitación de personal de salud para que puedan identificar y asistir adecuadamente a las víctimas. Se aplica en situaciones de violencia familiar cuando se detectan signos físicos o psicológicos de maltrato, así como en casos de violación sexual, ya sea porque la víctima lo reportó o porque el personal médico encuentra indicios de agresión. Por último, la norma 046 garantiza que todas las víctimas de violencia sexual pueden acceder a anticoncepción de emergencia dentro de las primeras 120 horas posterior a la agresión, con el fin de prevenir embarazos no deseados como consecuencia de estos hechos agresivos. La NOM 046 es aplicable en circunstancias donde se identifique o sospeche de un caso de violencia familiar, sexual o hacia la mujer. Por ejemplo, si llega una mujer a un hospital con evidentes lesiones producto de una agresión física por parte de su pareja o algún familiar, o si es víctima de agresión sexual, los profesionales de salud tienen la obligación de obedecer los protocolos o el protocolo que establece la norma 046. Garantiza que las víctimas de violencia familiar, sexual o de género reciban atención médica y psicológica de manera inmediata, sin necesidad de una denuncia previa. Esto significa que al acudir a un servicio de salud, las personas afectadas serán atendidas de manera urgente, sin necesidad de trámites que retrasen su servicio, atención médica, medicamentos u apoyo emocional. Este derecho es crucial para proteger nuestra integridad y evitar que la falta de una denuncia formal sea un obstáculo para brindar ayuda en un momento crítico. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que vendría siendo la interrupción legal del embarazo, el ILE. En estos casos es un tema muy sensible y complejo, ya que varía según la legislación de cada país. La legislación sobre el aborto en casos de violación varía entre algunos países, con algunas jurisdicciones requiriendo autorización jurídica y en otras permitiendo el acceso sin restricciones. Eso quiere decir que permite el acceso con facilidad sin que tenga que ver un jurado en esto. El derecho de las víctimas, en algunos países las víctimas de violación tienen derecho a acceder al aborto sin ninguna autorización jurídica, ya que en estos casos se da la palabra de la persona que sufrió esto, basado en la autonomía y la dignidad de la víctima. Bueno, los argumentos a favor y en contra incluyen protección de la salud y la justicia para las víctimas, mientras que en los argumentos en contra se centran a la protección de la vida del bebé y pues en sí de que sería una vida nueva. Como estamos viendo, la norma 46
que va contra la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, nos vamos a concentrar un poco más en el apartado de los métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Esta norma te proporciona métodos anticonceptivos en caso de agresión sexual, como por ejemplo está el caso de las mujeres. En caso de embarazo te proporciona la interrupción legal del embarazo. Es totalmente legal, confidencial, no es necesario que existan terceras personas dentro del caso, solamente te proporcionan información para que tú puedas hacer tu denuncia. También te ofrece la profilaxis post-exposición al VIH, que solo está dentro de las 72 horas posteriores a la agresión. Esta norma también te ofrece la atención integral a las víctimas, como es psicológica, consultas médicas para ver lo de las enfermedades y los métodos anticonceptivos que te pueden proporcionar. Hola, mi nombre es Daniela Castro Alvarado y yo voy a hablar sobre la detección y notificación de casos de violencia. La violencia es un problema que afecta a muchas personas y como personal de salud es importante saber cómo identificar esos casos de violencia. Y el personal de salud lo primero que debe hacer es identificar signos y síntomas de violencia. También registrar información relevante y por último notificar a las autoridades correspondientes cuando sea necesario. Y esto puede aplicarse cuando un paciente presenta signos o síntomas de violencia, como lesiones físicas o emocionales, o cuando el personal de salud sospecha cuando el paciente está a riesgo de sufrir ese tipo de violencias o ya las ha sufrido. Y eso sería todo por mi parte. La confidencialidad y derechos de las víctimas es un elemento fundamental en la norma 046. Toda la información que se obtenga en entrevistas y expediente lógico será tratada con absoluta confidencialidad, protegiendo la privacidad. Además, se garantiza el acceso a servicios de salud sin discriminación, dando una atención integral a los daños físicos y psicológicos que se puedan presentar. Además, en casos de violencia sexual, se brindará acceso a métodos anticonceptivos de emergencia, tratamiento de infecciones sexuales y, si es necesario, interrupción legal del embarazo, aún sin presentar denuncia previa. Como se habló anteriormente, la norma número 46 establece criterios de prevención y atención para los delitos de violencia sexual, familiar y en contra de las mujeres. Y en este punto voy a hablarles sobre cuáles son las obligaciones que tienen los servicios de salud para responder ante estos casos. Uno de ellos es brindar atención médica inmediata a las personas que hayan sufrido con estos abusos, sin necesidad de alguna denuncia previa. Se debe brindar también, en caso de abuso sexual, los métodos de anticoncepción de emergencia antes de transcurrir las 120 horas después del abuso. Se debe brindar apoyo emocional y psicológico para ayudar a las personas a sobrellevar su caso. También se tiene que, en caso de violación, apoyar y respetar la decisión de la víctima sobre si llevar a cabo su embarazo de manera legal o no. En caso de que sea violencia contra algún menor, se debe notificar a las autoridades correspondientes para ver cómo se procederá el caso. Y uno de los puntos más importantes es que ellos deben garantizar la confidencialidad del asunto y de que su caso no será eludido ni tampoco será ignorado. Yo les voy a hablar del tema de capacitación del personal de la salud en la detención y atención de la violencia para evitar la revictimización. El personal de salud juega un papel clave en la detención y atención de la violencia, pero sin una información adecuada está el riesgo de la revictimización, es decir, que la víctima sufra nuevamente al no recibir un trato empático y adecuado. Bueno, la detención. Los profesionales deben estar capacitados para identificar los signos de violencia, incluso cuando la víctima no se exprese abiertamente. La atención sin revictimización. Es clave evitar preguntas inasivas, prejuicios o minimizar los testimonios. Se debe priorizar y la escucha activa, la validación del relato y la orientación segura. Bueno, la capacitación constante. Es fundamental que los equipos de salud reciban formación continua en enfoques de género, derechos humanos y protocolos de atención para garantizar una respuesta
y efectiva y humanizada. Bueno, la violencia es un problema de salud pública con una adecuada capacitación del personal de salud. Puede ser un agente en cambio y brindando atención segura y sin daño. La norma 046 oficial mexicana tiene distintas sanciones por incumplimiento que todas las autoridades podrían aplicar en diferentes casos. Las diferentes sanciones son las amonestaciones, las multas o hasta en el peor de los casos la suspensión de licencias a todos aquellos prestadores de servicios de salud que no cumplan con esta norma. También todas las autoridades sanitarias deben de hacer un seguimiento de cumplimiento de esta norma, lo que podría incluir cosas como las supervisiones periódicas, los informes periódicos o hasta investigaciones en diferentes casos.